Señor, yo te doy gracias por este tiempo, porque tú nos permites estar alrededor de tu palabra y porque podemos abrir tu palabra, Señor, con libertad, y con libertad podemos adorarte, Señor. Yo te doy gracias porque nos has considerado dignos, Señor. Sin ser dignos, tú nos has tomado por dignos de ser hijos tuyos, Señor, y nos has rescatado gracias a tu amor y a tu misericordia. Este tiempo, Señor, lo ponemos delante de ti para que, Señor, tú, de acuerdo a tu misericordia, de acuerdo a tu voluntad, nos hables y nos transformes, papá. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada yo dije que los problemas económicos no se solucionan con dinero, porque los problemas económicos no son un asunto de dinero, sino del corazón. Y esta semana vieron varias personas y me dijeron, órale, ¿qué quiere decir eso? Pues básicamente, ¿por qué los problemas económicos no se solucionan con dinero? Porque cuando entiendes que tu Padre tiene cuidado de ti, cuando entiendes que la Biblia dice, busca primero el reino de los cielos y su justicia, y todo lo demás, todo va a ser añadido. Cuando todo eso va a ser añadido, entiendo que los problemas económicos no son en realidad problemas económicos, porque estoy viviendo, o sea, si este mes solo tengo 1,000 pesos, la voluntad de Dios es que este mes tenga 1,000 pesos. Dios no está dormido. Entonces, a lo mejor Dios está buscando llamar mi atención. Y como no lo pelo de otras maneras, a lo mejor está cerrando el área económica para que yo preste atención. No estoy diciendo con esto que si entonces atiendo a Dios voy a tener 10,000. No, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que puede ser. Puede ser que no estoy siendo fiel en mis finanzas con Dios. Y Dios dice que si no somos fieles, en lo poco no nos va a poner sobre lo mucho. Tampoco estoy diciendo que si tú das tus diezmos y tus ofrendas, entonces Dios te va a dar millones y millones. No es lo que estoy diciendo. Los problemas económicos se derivan, no siempre, muchas veces, me animaría a decir la mayor cantidad de veces, de necesidades que son creadas artificialmente. Yo pienso que necesito un celular con cámara, con tales dimensiones, con tal peso y tiene que ser de esta marca. Y eso es lo que yo creo que necesito. Dios sabe lo que necesito, no yo. Yo puedo creer, Dios lo sabe. Entonces, si Dios no me da para comprarme ese celular, ¿qué hago? Me hago un préstamo para comprarme ese celular que yo, según yo, necesito, ¿no? Y me metí en un problema económico, no por una necesidad real, sino por algo que no era real, sino era un problema del corazón. Yo estaba deseando más el teléfono que la voluntad de Dios. ¿Sí me explico? Los problemas económicos no se solucionan con dinero, porque no importa cuánto ganes, siempre vas a necesitar más. No importa, haz un repaso de tus primeras quincenas, ¿cuánto eran? Y decías, no, pues cuando gane 1,000 pesos gano 200, pero cuando gane 1,000, no, hombre, voy a vivir como, no, hombre. Y llegaste a ganar 1,000 y no, ahora cuando gane 10,000, voy a vivir bien y voy a estar tranquilo. Y cuando ganas 10,000, ahora cuando gane 20,000, porque 10,000 no me alcanza. Y así te puedes seguir toda la vida. Porque el problema no está en el dinero, sino en el corazón. La Biblia dice que teniendo sustento y abrigo, estemos felices. Y Dios ha prometido eso. Y Pablo dice, he aprendido a vivir en la pobreza y en la riqueza. O sea, tienes que aprender a vivir. No es algo que sabes hacer, es algo que tienes que aprender a vivir. Tienes que aprender a vivir en la pobreza. Yo tuve que aprender a vivir en la pobreza en una época en la que literalmente yo comía una torta de las del metro, que costaban 10 pesos, partida por la mitad de la mañana y la mitad de la tarde, porque no tenía para más, literalmente. De hecho, en esa época, cuando ya me sentía millonario, me pedía con queso, y era como, wow, ¿no? Era el banquete, ¿no? Y fue padre porque en ese tiempo, obviamente no tenía televisión, no tenía nada, ¿no? Y tuve unos tiempos increíbles con Dios. Y Dios fue hermoso porque fue fiel. Siempre tuve mi media torta. Y cuando no tenía para mi media torta,
y lo digo delante de Dios y del Espíritu Santo, había alguien que me decía, oye, Dios te manda esto, y me mandaba un sándwich, o alguien me invitaba a comer, siempre. No sé si me explico, si quedó más claro esto. Los problemas económicos no son problemas de dinero, son problemas del corazón. Porque Dios quiere que aun cuando estés en pobreza, estés tranquilo. Un problema económico no tiene problema en el dinero, porque lo que estás viviendo es una angustia y Dios no quiere que estés angustiado. Si no tienes dinero, quiere que estés feliz. Y si tienes dinero, quiere que estés feliz. ¿Sí me explico? No estoy diciendo que si tú diezmas o si tú haces esto, Dios te va a dar más. No estoy diciendo eso. Todo lo contrario, estoy diciendo que Dios te da lo que necesitas. Y este mes tú tienes lo que necesitas para este mes. Y tienes que ser feliz con eso. Y no tienes que contentarte, ay, bueno, está bien ya, ni modo. No, sino estar contento con eso que te ha dado. Porque Dios ha tenido cuidado de ti. Y si no te alcanza, una de dos. A lo mejor tienes gastos que no necesitas. Es que no me alcanza para pagar mi renta de 150,000 pesos. Pues papá, busca una renta más barata. Dios no quiere que vivas en una casa de 150,000 pesos al mes. ¿Sí me explico? Puede ser esa una alternativa, que Dios te está tratando de llevar a un centro más cabal en su voluntad. O puede ser número 2, simplemente Dios quiere poner tu fe a prueba. Y la fe, si tú vas a un gimnasio y encuentras a alguien que está levantando pesas, no dices, voy y le ayudo, toma, ay, no, es que te vi sufriendo. Te va a decir, oye, se trata de eso se trata, no de que no estoy pidiendo ayuda. La fe trabaja igual. Dios trabaja tu fe poniendo un peso contrario a tu fe. Es como un músculo. Si no pone ese peso contrario, pues tu fe no se ejercita. Y a veces en el área económica es donde más nos cuesta ejercitar nuestra fe. Y yo he vivido que Dios es fiel. Y es fiel. Y estoy seguro que todos en algún momento hemos estado sin un peso en la bolsa y de pronto todo salió bien. ¿Sí? Entonces quería aclarar ese punto que la semana pasada a lo mejor quedó un poquito difuso. Pero aprovecho para decir, si durante la prédica hay algo que no te queda claro, dije algo que no lo entendiste o no me supe explicar más bien, o dije algo que te molestó o cualquier cosa, por favor al final acércate conmigo y dímelo, no te quedes guardadas esas cosas, porque no. Marcos 6, ahora sí. Marcos 6. No lo vamos a leer porque vamos a arrancarnos directo y voy tendido como bandido. Salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. ¿De dónde salió Jesús? ¿Se acuerdan en qué quedamos la semana pasada? Estaba en la casa de Jairo, ¿no? Estaba en Capernaum. Pero dice que de ahí salió y vino a su tierra. Su tierra es Nazaret. Entonces regresó a Nazaret y dice que le seguían sus discípulos. Y qué interesante es que Jesús es el que dice dónde hay que ir y los discípulos nada más le tienen que seguir. No es por votación. Jesús no dice, ok, ¿dónde quieren ir ahora? No, Jesús dice, él fue a su tierra y los discípulos le siguen. Verso 2. Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, ahí en Nazaret. Y muchos, oyéndole, y esta palabra oyéndole en diversas formas pero en español, pero la misma palabra en griego se va a ir repitiendo mucho. Muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro,
salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor, enseñando. Jesucristo llega a su tierra natal, llega a Nazaret. Él no había nacido en Nazaret, él había nacido en Belén, ustedes recuerdan la historia, pero de ahí, de Belén, cuando él es un bebé todavía, un ángel le avisa a José que tienen que salir y tomar al niño y se van a Egipto, no sé si recuerdas todo esto, y luego regresan, pero no regresan a Belén, sino regresan a Nazaret. Y ahí Jesucristo vivió toda su infancia y pues toda esta primera etapa de su edad adulta. Y regresa ahí, no es la primera vez que va a Nazaret. En Mateo, en Lucas 4, hay otra narración de otra vez que va a Nazaret. Al principio del ministerio, aquí ya no está al principio de su ministerio, ya está como a la mitad del ministerio Jesús. Esta es otra vez que regresa a Nazaret. Y lo que es interesante es que la gente dice, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero? Y la palabra carpintero la están usando en un sentido despectivo prácticamente. Carpintero no es lo que nosotros entendemos como carpintero hoy día. Carpintero en realidad habla de una persona que trabaja tanto madera como piedras, ¿no? Pero la raíz de esta palabra es de donde vendría hoy nuestra palabra técnico. O sea, digamos que Jesucristo era un técnico, o sea, alguien especializado en hacer cosas bien hechas, era técnico. Y dicen ahí también, este es el carpintero, hijo de María. Ahora, en la cultura judía nunca se nombraba a alguien por su lado materno, sino por su lado paterno. Siempre se decía, es el hijo de José, es el hijo de Matías, es el hijo, siempre por el lado paterno. Lo que están diciendo ellos, literalmente se están burlando de Jesús. Jesucristo, cuando María queda embarazada, y ya lo hemos platicado, del valor que tiene María, del coraje que tiene María de aceptar esta misión, porque sabe que decirle a su esposo, estoy embarazada, pero es del Espíritu Santo, era algo muy difícil, se arriesgaba incluso a ser apedreada. Y no solo eso, ese rumor se corrió por toda la región. Y la gente lo que está haciendo es, este es el hijo de María, no es el hijo de José. Prácticamente están diciendo, este es un bastardo. Es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón. Vemos que realmente Jesucristo tenía hermanos y tenía hermanas. ¿No está también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. La palabra escandalizaban es una palabra que literalmente quiere decir tener tropiezo. O sea, estas personas tenían tropiezo en Jesucristo. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. ¿De qué me habla esto? ¿Qué es de lo que vamos a estar hablando todo el capítulo? Había gente que lo conocía, pero qué peligroso es conocerlo y no saber realmente quién es. Estas personas habían vivido con Jesús, lo habían visto crecer, habían jugado con él, probablemente algunos habían sido compañeros en la sinagoga, en la escuela de niños, probablemente habían sido vecinos. Todos ellos lo conocían, pero no sabían nada de él, en realidad no lo conocían. ¿Y cuántos de nosotros realmente vivimos en un mundo cristiano? O nacieron en una familia cristiana y sí, Jesús, conocen todo de Jesús, pero en realidad no lo conocen. ¿Cuántos de nosotros creemos, pues sí, de Jesús? ¿A qué me pueden contar de Jesús? Pues yo lo vi crecer, o sea, yo la Biblia la conozco de pasta a pasta y voy a la iglesia, pero pues, ¿qué me pueden enseñar? Porque ya de Jesús lo sé todo. Qué peligroso realmente es llegar a este punto en el creer que conoces a Jesús, cuando no lo conoces en realidad. Toda esta gente, Jesucristo les era muy familiar. A muchos de nosotros Jesucristo nos es muy familiar. Oramos antes de comer, hacemos nuestros devocionales,
Y Jesús, como resultado de esto, dice en el versículo 5, no pudo hacer allí ningún milagro. Y esto me enseña un principio importante. ¿Por qué no puede hacer ningún milagro? Por la incredulidad de ellos. Eso en Mateo 13:58 dice mucho más claramente esto. Mateo 13, versículo 58. Dice, no hizo allí, es esta misma escena, no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Nuestra incredulidad impide que Jesucristo haga muchas cosas en nuestra vida. Nuestra incredulidad impide que Dios realmente lleve a cabo muchas cosas que Él quiere hacer en nuestra vida. Hay una historia en el Antiguo Testamento, y yo sé que la conoces. Hay una gran sequía, y está el rey diciendo, ok, vayan a preguntarle a Elías, ¿qué va a pasar? Entonces van con Elías, una compañía, y lo querían tomar preso. Y esta compañía llega y le dicen, por hombre de Dios, baja, ¿no? Y el hombre dice, Elías dice, ok, si soy hombre de Dios, que baje fuego del cielo y los consuma. Y los achicharra, ¿no? Y eso sucede varias veces. Y la última vez, uno del ejército, el capitán, el que está yendo, le dice, oye, ten compasión de nosotros, ven. Y Elías lo que le responde es, mañana, a esta hora, va a haber comida para tirar a todas partes. Y hay uno de los que están ahí que no lo cree. ¿Cuál es el resultado? Al final este hombre termina muriendo y no puede disfrutar nada de lo que Dios está haciendo. Lo mismo nos dice Hebreos, que el pueblo de Israel no entró a la tierra prometida a causa de ¿qué? De la incredulidad. El problema con esta gente es que tenían a Jesucristo muy bien aquí en la cabeza. Lo entendían, lo conocían, lo habían visto, pero no había bajado nada al corazón. Tenían separado, si quieres, la cabeza del corazón. No conectaba. Y vamos a ver cómo Dios realmente quiere que conectemos nuestro cerebro, nuestra cabeza con nuestro corazón. Dice en el verso 6 además que estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Esta palabra asombrado, Jesucristo en el Nuevo Testamento aparece asombrado solamente en 2 ocasiones. Una es esta. La otra ocasión en la que Jesucristo está asombrado es en Lucas 7, versículo 9. Cuando hay el centurión, cuando viene el centurión y le dice, por favor, tengo un problema en casa, y Jesús dice, voy, y este centurión le dice, no, yo también soy un hombre que está en autoridad. Y si le digo a un siervo, ven, viene, y si le digo, va. Entonces, una sola palabra tuya es suficiente, no necesitas venir a mi casa, tú nada más dilo. Y en Lucas 7, versículo 9, dice, al oír esto, Jesús se maravilló de él. Es la misma palabra, maravilló, asombró. Y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Jesucristo se asombró al ver tanta fe en un centurión, y también se asombró al ver la incredulidad en los judíos. La pregunta del día es, ¿Jesucristo se asombra contigo por tu incredulidad o por tu fe? Porque en una de las dos vamos a caer. Verso 7. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Llamó a los 12 que ya había elegido y empieza a enviarlos de 2 en 2. Y les dio autoridad. La palabra autoridad literalmente puede traducirse como privilegio o incluso como capacidad sobre los espíritus inmundos. Y dice versículo 8, y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, esto es una vara, o como un bastón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto,
sino que calzasen sandalias y no vistiesen 2 túnicas. Qué interesante, que solo lo único que tienen que llevar es un bastón para caminar, y dice que calzasen sandalias. ¿Y esto no te recuerda a la armadura? La armadura de Dios, ¿qué son las sandalias? ¿El calzado qué es? El Evangelio. O sea, no lleves alforja, ni pan, ni dinero en el cinto. La palabra alforja literalmente es una bolsa de mendigos, una bolsa para mendigar. O sea, no están yendo a pedir nada, están yendo a dar. Y me impresiona también que dice que no vistiesen 2 túnicas. Dios quiere que tengamos un solo vestido. Ya lo vimos la semana pasada o la anterior. ¿Cuál es este vestido? El que Él nos pone, el de su justicia. En cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué dice? Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a ¿qué? A los deseos engañosos. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente y revestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Efesios 4, 22 al 24. Ese es el vestido, el revestirnos del nuevo hombre. Ese es y no podemos tener 2. No podemos ser de doble ánimo, no podemos ser, pues hoy día pues sí soy medio cristiano, mañana pues más o menos no tanto. Con este grupo pues no llevo la Biblia porque ¿qué van a decir? En cambio con este grupo sí, siempre aleluya, gloria a Dios y levanto las manos. Y con esto, o sea, no podemos ser de doble ánimo, no podemos tener 2 vestidos, solamente una túnica. Las sandalias del Evangelio. No te preocupes por el dinero, no te preocupes por el pan, no lleves alforja para pedir. Qué tristes son estas iglesias en las que casi, literalmente entras y te agarran de los pies a ver qué te pueden sacar. ¿Ese no es el Evangelio? Verso 10. Y les dijo, donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. También me habla de contentamiento. O sea, no vayas de casa en casa. Bueno, esta no me gustó, voy a buscar otra a ver si aquí sí... me gusta. No, donde llegues, quédate ahí. Esa es la casa que Dios te designó. Y ahí te van a dar de comer, pues ahí vas a estar bien. Y si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos. Esto de sacudir el polvo, yo creo que también habla de que demuéstrales que no quieres nada, ni el polvo de sus casas, ni de sus ciudades. No estás yendo a pedir, estás yendo a dar el Evangelio. Y eso es lo que tiene que ser, esa tiene que ser nuestra actitud. El sábado pasado fue increíble. ¿Quiénes pudieron ir al evento de la Gustavo Amadero? Estuvo increíble. Pronto va a haber otro, por favor, no te lo pierdas. Fue increíble poder ir a la gente, no a pedirle nada, sino a darle las buenas noticias. Fue increíble poder regalarles un Nuevo Testamento con una tarjeta, con un cómic. Fue increíble poder, incluso hubo una persona que llevó 150 tortas. Una hermana llevó 150 tortas para los servidores. Y sobraron tortas. Entonces, ¿qué hicimos? Pues llévenselas y al que se encuentran en la calle con necesidad, denle una torta. O sea, esa es la actitud que tiene que tener un evangelista. Esa es la actitud que tiene que tener un discípulo, no ir a pedir. Verso 11. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo, o sea, obedecieron los discípulos. En el verso 8 Él les mandó, en el verso 12 ellos salieron. Predicaban que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Verso 14.
oyó el rey Herodes la fama de Jesús porque su nombre se había hecho notorio. Esto los discípulos van de dos en dos. Y de pronto eso hace que la fama de Jesucristo empiece a crecer. Y el rey Herodes escucha de la fama de Jesús. Su nombre se había hecho notorio. Y Herodes dice, Juan el Bautista ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Otros en cambio decían, es Elías. Y otros decían, es un profeta o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo, este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Y aquí vemos otra persona. Verso 14, oyó. Nuevamente esta palabra que se está repitiendo mucho. Herodes oyó la fama de Jesús. Y qué importante es oír a Jesús y no oír la fama de Jesús. Porque muchos oyen la fama de Jesús. El cristianismo está de moda. Y la fama de Jesús se está divulgando. Pero no queremos difundir la fama de Jesús, queremos difundir a Jesucristo. Y la gente no necesita oír de la fama de Jesús, necesita oír las palabras de Cristo. Y Herodes tenía la conciencia bien cochina. Herodes había mandado decapitar a Juan el Bautista. Y qué importante es que cuando llegamos a Jesucristo confesemos nuestros pecados. Porque si no confiesas tus pecados, realmente la imagen que vas a tener de Jesucristo es una imagen torcida. Herodes lo que está diciendo es, Herodes se está espantando. Y dice, este es el Bautista, ha resucitado para vengarse de mí. Y está todo... Pero Jesucristo no vino a vengarse de nadie, ni siquiera de Herodes. Jesucristo vino a dar su vida por Herodes. Qué importante es escuchar no la fama de Jesús, sino a Jesús. No leer libros sobre la Biblia, sino leer la Biblia. Porque si no, te vas a quedar con una idea equivocada de Jesucristo. Y qué importante también es confesar tus pecados a Jesucristo, para que puedas verle como es Él. ¿Se acuerdan la semana pasada a esta mujer que toca el manto de Jesús y de pronto queda sana? Y Jesucristo dice, ¿quién me ha tocado? Y esta mujer podía haberse hecho la desentendida, pero la pregunta de Jesús es muy clara y ella la entiende y ella va y dice, yo fui. Qué importante es reconocer que Jesucristo es santo y reconocer mi pecado para no tener una imagen distorsionada de lo que es Jesucristo. Al oír esto, otra vez la palabra oír, Herodes dijo, verso 16, este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Y aquí nos narra cómo fue que Juan el Bautista fue decapitado. Verso 17. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer. Esta es la historia. Felipe era hermano de Herodes. Herodías era la esposa de Felipe. Pero Herodes conquistó, sedujo, quién sabe qué, a Herodías. Y Herodías se fue a vivir con Herodes. Ahora, Herodías no toleraba a Juan el Bautista. Por eso ahí dice en el verso 17, al final, que le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías. Juan el Bautista fue a dar a la cárcel porque Herodías no lo soportaba. Verso 18. Porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Juan era un hombre de un solo ánimo, tenía un solo vestido. Él decía la verdad y solo la verdad y nada más que la verdad. Y cuando veía a Herodes no se impresionaba por la fama o por el... Decía, estás en pecado, no puedes tener la mujer de tu hermano. Verso 19, pero Herodías le acechaba y deseaba matarle, y no podía porque Herodes temía a Juan. Sabiendo, otra vez, tenía un conocimiento muy claro, lo tenía aquí en la cabeza. Herodes sabía quién era Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo. ¿Y qué cosa? Oyéndole, se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. O sea, estaba en la cárcel Juan, y Herodes iba a la cárcel y le oía
y escuchaba todo lo que Juan el Bautista le decía y se quedaba desconcertado con las cosas que el Bautista le decía, pero le escuchaba de buena gana. Y aquí también nos vuelve a hablar de lo mismo. ¿Cuántos de nosotros escuchamos realmente de buena gana el mensaje el domingo? ¿Cuántos de nosotros escuchamos la palabra de Dios de buena gana, con alegría? Pero todo eso se queda aquí en la cabeza y sabemos, pero no baja al corazón. Está todo como un conocimiento perfectamente administrado, perfectamente clasificado, pero no ha bajado a nuestro corazón. Y si no baja la palabra a tu corazón, no puedes ser transformado. Porque lo primero que Dios quiere transformar es tu corazón. Y luego va tu corazón. ¿Por qué tu corazón? Porque de tu corazón salen todas las fornicaciones, los pleitos, todo lo malo sale de tu corazón. Y es lo que Dios quiere limpiar. Y qué peligroso estar expuestos a la palabra y escucharla con buena gana. Verso 21. Pero venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea. Ahorita vemos qué pasó. Pero lo que dice ahí es que venido un día oportuno. ¿Sabes qué? Va a llegar a tu vida un día oportuno. O sea, tú puedes estar alimentándote mucho de la palabra de Dios en tu cabeza. Pero va a llegar un día oportuno en que ya todo eso va a ser puesto a prueba. Y este día oportuno, si no ha bajado la palabra de Dios a tu corazón, puede ser una tentación muy fuerte. Si la palabra de Dios no ha bajado en tu corazón, no vas a poder darte la vuelta y salir. Porque no es una cuestión de entendimiento. No es una cuestión de que no sabía que era pecado. Porque sabes. Es que en tu corazón tiene que estar el deseo de no pecar. Sería bien fácil decirle, Señor, no me pongas en tentación. Pues sí. La verdad, yo no tengo la tentación de gastarme 100,000 pesos, porque no los tengo. No, esa tentación no existe para mí. Pero ¿qué tal en las cosas que sí puedo hacer? Y todos tenemos tentaciones a las cuales no podemos llegar, porque no estamos en ese puesto. A lo mejor no manejas millones de pesos, no tienes esa tentación. Pero ¿qué tal el internet? ¿Qué tentaciones tienes en el internet? ¿Qué tal la televisión? ¿Qué tal ciertas pláticas? O sea, ¿qué tal las tentaciones que sí están en el nivel que tú estás moviéndote? No las vas a poder librar con conocimiento. La palabra de Dios tiene que entrar en tu corazón. Porque va a llegar ese día oportuno para Satanás, en el que va a ponerte la tentación en bandeja delante de ti. Que hasta pareciera que Dios está acomodando todo para que pasaras por ahí. Va a llegar ese día oportuno, ¿y qué vas a hacer? Veamos qué fue lo que hizo Herodes. Llegaba ese día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea. Entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes. Ah, qué interesante. Él escuchaba de buena gana, con agrado, pero también le agradaba ver cómo danzaba la hija de Herodías. Agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró, todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Herodías era una mujer despiadada. En esta fiesta ya habían tomado sus copitas y de pronto entra Herodías, la hija, bailando. Este tipo de baile no lo hacía una mujer decente. O sea, no era un baile común, no lo podía hacer la hija de la supuesta reina. Pero Herodías está tan enfocada en deshacerse de Juan el Bautista que incluso pone a su hija en este juego. Y es lo mismo, nos pasa hoy en día
igual, Herodías pensaba, ok, Juan el Bautista me dice todos los días que estoy en pecado. Si elimino a Juan el Bautista, ya no voy a estar en pecado. Eso es lo que pensaba Herodías. Y en vez de confesar, mete en más pecado a su propia hija. ¿Cuántas veces yo no soy padre? Pero me espanta la idea, realmente la responsabilidad que tienen ustedes que son padres. Porque ojo con lo que hagas. Puedes estar llevando en pecado a tus hijos por no confesar tu propio pecado. Primero tú tienes que ser santo para que tus hijos puedan ser santos. Para que ellos puedan ver en ti, dice Jesucristo, el hijo no hace sino lo que ve hacer al padre. Y Herodías aquí se lleva, ahora sí como se dice, se lleva entre las patas a su pobre hija, haciéndola pasar como una cualquiera. Y el verso nos dice, verso 24, saliendo ella, dijo a su madre, ¿qué pediré? Y ella le dijo, la cabeza de Juan el Bautista. ¿Te das cuenta? Qué absurdo. Le está dando hasta la mitad del reino y ella quiere la cabeza de Juan el Bautista. Verso 25. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo, quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho. En el original, entristeció mucho, es una sola palabra. Y es la misma palabra que se utiliza cuando Jesucristo está angustiado hasta la muerte en Getsemaní. O sea, Herodes realmente le había tomado cariño a Juan. Realmente se agradaba de escuchar a Juan. Pero todo lo tenía aquí. Y en el día oportuno pudo más la presión social que el saber qué es lo que tenía que hacer lo correcto. Si tú tienes todo aquí y no has bajado todo eso a tu corazón, la presión social te va a tronar. Y hoy en día vivimos en un mundo en el que la presión está al tope. Yo recuerdo que hace años podías acercarte a un puesto de revistas sin ningún problema. Hoy día, realmente no te puedes acercar a un puesto de revistas. No lo puedes hacer. Todo es pornografía. Todo. No puedes pagar o sea, estás en el súper y tienes que pagar lo que estás comprando. O sea, compras 2 zanahorias, 1 kilo de azúcar y un chocolate. Y mientras esperas la cola, ahora sí que tienes las colas aquí en tu cara. De todas las revistas. Y ya son portada. Y ya no es contenido para adultos. No, es todo así. Está ahí a la vista. Ya no es ni siquiera sección de adultos, ni es nada. La presión está al máximo. Y no estoy hablando de enciende la tele. Y no a las 11 de la noche. Enciéndela a las 9 de la mañana. Enciéndela a las 9 de la mañana. ¿Qué es lo que se escucha? ¿Cuáles son los diálogos que hay ahí a las 9 de la mañana? No es horario nocturno para adultos, no. O sea, la presión está al máximo. Si todo lo que está acá no baja a tu corazón, la presión social te va a tronar. Y la presión hoy día dice, la fidelidad. La fidelidad. Antropológicamente ya está probado que el hombre no es un ser que pueda ser monógamo. Se lo ha forzado, ¿no? Para esto del convenio social, del contrato social que hablaba Rousseau. O sea, hoy en día ya realmente sabemos que la monogamia es un invento y que el hombre no es capaz de ser fiel. Entonces hay que entender y hay que aceptarlo, ¿no? Y esa es la presión. Y todas esas cosas están sobre nosotros. Y con todo rigor, dime si miento. Y eso es lo que sucede, porque aquí ¿qué dice? Verso 26, el rey se entristeció mucho
Pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Mucha presión. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha. Y la muchacha la dio a su madre. Cuando oyeron esto sus discípulos, vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Que es necesario que todo lo que hemos oído, que escuchamos de buena gana, baje al corazón. Ya vemos que las personas que lo conocían con la mente. No lo habían conocido con el corazón, no lo entendían a Jesús con el corazón. Herodes escuchaba todo con la mente y no había bajado todo eso a su corazón. Vámonos rápido, versículo 30. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho. Este es como un paréntesis que nos mostraron todo lo que había sucedido con Herodes y con Juan el Bautista. Recuerdan que en el versículo 13 Jesucristo manda a sus apóstoles. Bueno, ahora en el versículo 30 los apóstoles regresan con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Qué importante también es descansar. Y es necesario descansar, y descansar no solamente físicamente, sino cómo descansamos. ¿Qué es lo que dice el Salmo 23? Junto a aguas de reposo. ¿Cuáles son las aguas de reposo? La palabra de Dios. Descansa con la palabra de Dios. No descanses con la tele. Muchas veces estoy bien cansado. Encendemos a la tele. Si estás cansado, ¿por qué no descansas con la palabra de Dios? Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de tal manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades, y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando era ya muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora es muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. ¿Te imaginas a los discípulos platicando? Oye, ya es bien tarde, sí, fíjate. Y Jesús, pues no, parece que no, a lo mejor no se ha dado cuenta de qué hora es. ¿Por qué no vamos y le decimos, sí, sí, es cierto? Y van a corregir a Jesucristo. Le dicen: oye, Jesús, yo entiendo que estás ocupado. Y a lo mejor sí, no te diste cuenta que ya es muy tarde. Y no solo le dicen en qué se equivocó, sino le dan la alternativa. Le dicen: el lugar es desierto, la hora es muy avanzada, despídelos para que vayan a los campos y aldeas y compren pan, pues no tienen que comer. Ellos habían visto a Jesús, lo habían visto sanar, lo habían visto hacer de todo. Pero lo tenían aquí y no entendían realmente quién era Jesús. Ya les había dicho Jesucristo muchas cosas y lo tenían en la cabeza. Pero Jesús es paciente y les da otra lección. Respondiendo les dijo: decidles, dadles vosotros de comer. Ellos dijeron: ¿Qué? Que vayamos y compremos pan por 200 denarios. 200 denarios, un denario es el sueldo de un día de trabajo. O sea, 200 días de trabajo era lo que iban a gastar en comida. Y él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Qué interesante. Jesucristo solamente quiere contar con lo que tú tienes. Nada que tú no tengas, solo lo que tú tienes es importante. Jesús no te va a pedir nada que no tengas. ¿Qué es lo que tienes? ¿Cuáles son tus talentos? No cuáles son los talentos que quisieras tener. ¿Cuáles son las cosas que tú tienes para ofrecer? Por eso cantábamos al principio: o sea, toda mi juventud, todo lo que hay en mí, toda mi fuerza. ¿Cuánta fuerza tienes? Pues, a lo mejor no mucho, pero la que tienes es la que Dios quiere usar. ¿Cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron: 5 y 2 peces. Muy poquito. Y Jesús les manda que se recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y volvemos al Salmo 23.
En delicados pastos Él nos hace descansar. Y qué increíble que es en delicados pastos. Y volvemos a lo que hablábamos al principio. Dios quiere hacerte descansar en delicados pastos. No importa tu situación económica. Quiere que estés descansado en delicados pastos. Los pastos... Y Jesús es un caballero. O sea, no te saca el camellón y dice, órale, vaya, trague ahí al camellón, ¿no? Órale, coma, rápido, fuera. No es un camellón, son delicados pastos, es pasto dulce. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo bendijo. Y partió los panes y dio a sus discípulos para que los diesen delante. Y repartió los 2 peces entre todos. Hay toda una teoría humanista de que, bueno, lo que Jesús quiso enseñar, y estas las encuentras en Osho y en todos estos que supuestamente leen la Biblia, y dicen, lo que hizo Jesús fue tomar estos panes y partirlos y compartirlos con la gente que estaba alrededor, y les estaba enseñando a compartir a los demás. Entonces todos los otros grupos vieron eso y cada quien sacó lo que tenía y partió y repartió entre sus grupos. Y eso dicen, esa es la explicación del milagro de los panes y los peces. Pero eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que habían 5 panes y 2 peces. Y eso fue suficiente para que Dios repartiera a todos. ¿Por qué? Busca primero el reino de los cielos y su justicia y todo va a ser añadido. Ahora, fíjate bien. Verso 3, 42, y comieron todos y se saciaron, o sea, para todos alcanzó. Y recogieron los pedazos, 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran 5,000 hombres. Primero, eran 5,000 hombres, no sabemos cuántas mujeres. Probablemente pon un hombre con su esposa, son 10,000 personas. Más 2 hijos por familia, ¿te late? O sea, es muchísima gente que está comiendo ahí. Pero en el verso 43 dice que recogieron 12 cestas llenas de lo que sobró. 12 cestas. ¿Por qué 12 cestas? Una cesta para cada discípulo. ¿Te acuerdas que no entendían qué era lo que Jesús decía? ¿Qué era lo que Jesús quería? Que le dicen, mándalos a que busquen comida. Y Dios les enseña, ok, ¿cuánto tienes? 5 panes y 2 peces, y alcanza para que cada uno entienda qué es lo que tiene que llevar. Jesús los había mandado a evangelizar sin nada, y no les faltó nada. Y estando con Él, tenían 5 panes y 2 peces, y comieron más de 10,000 personas. Verso 45. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca, e ir delante de Él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que Él despedía a la multitud. O sea, ellos se suben a la barca, empiezan a navegar, mientras Él se queda despidiendo a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. ¿Qué haces tú cuando estás cansado? Jesucristo se subió al monte a orar. ¿Qué haces tú después de trabajar? Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y Él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la 4ª vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Me encanta esto. Jesús está en la orilla, ellos están en la barca, pero dice ahí que viéndoles remar con gran fatiga. No importa si estás tú en el mar, Él te está viendo. Él tiene cuidado de nosotros. En medio de la tempestad, del problema y de la fatiga, Él te está viendo. Y a la 4ª vigilia de la noche, o sea, esto es alrededor de las 3 de la mañana, Él viene caminando sobre el mar y quería adelantárseles. Y viéndole todos, y viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron. ¿Te imaginas? Son hombres adultos, mayores, barbones, hombres del mar, acostumbrados a muchas cosas, ¿no? Y de pronto ven a alguien y ahí los ves ahí, ¿no? A gritos ahí, un fantasma. Porque todos le veían y se turbaron, pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy. No temáis. Y subió a ellos en la barca,
y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Y otra vez vemos lo mismo, el corazón estaba endurecido. Tenían mucho acá, pero no habían bajado al corazón todo eso. Si te fijas, esto de Juan el Bautista parece metido en medio sin ningún sentido. Pero creo que la Biblia nos está mostrando cuál es el problema. Muchos de nosotros estamos como terminó Juan el Bautista. O sea, la cabeza separada del cuerpo. Todo el capítulo nos está hablando de, tienes la cabeza separada del cuerpo. Sabes mucho, sí, muy familiar con Jesús, pero no baja. Está roto el camino de la cabeza al corazón. Herodes le encanta escuchar la palabra, le encanta escuchar al Bautista que le hablaba de Dios, pero estaba todo aquí y no baja a su corazón. Los discípulos fueron, no les faltó nada durante el tiempo que estuvieron predicando, han visto a Jesús hacer milagros, y luego lo ven andar sobre el mar y ¡ay, ay! Están gritando como... Y porque tienen el corazón duro y no ha bajado esto de su cabeza a su corazón. Qué importante es no creerme familiares. Pues Jesús y yo tenemos nuestra onda, o sea, sentirme tan familiar de Jesucristo que ya perdí de vista lo que Él es en realidad. El de arriba y yo tenemos un trato. ¿Neta? El de arriba es el Señor Jesucristo. El de arriba es Dios Padre. Hay dos verdades de las cuales yo estoy totalmente seguro y de las cuales tú tienes que estar totalmente... Dos verdades entre todas las cosas que existen en el mundo, dos cosas que tú tienes que seguir, que tener seguras. Número uno, Dios existe. Y número dos, no eres tú. Dios existe y no eres tú. Él es Dios, tú eres un simple mortal. Guarda la relación correcta, la proporción correcta. Él es Dios, Él es tu amigo, pero es Dios. Qué peligroso empezar a creer que esta familiaridad, y pues ya estás tan familiar de Jesucristo, de la Biblia, de orar, de tus devocionales, que perdiste de vista todo. Y a partir de ahí estás nada más acumulando cosas en tu cabeza y no bajan a tu corazón. Y creo que Dios quiere trabajar en nuestros corazones en primer lugar. Dios quiere realmente tocar nuestros corazones y transformar nuestros corazones. Y luego nuestra mente va a ser renovada, va a ser transformada.